Y ya hemos conocido los rivales de los equipos españoles, donde estaba comentando justo antes lo que ha tocado a cada equipo español: el Atlético de Madrid, que se tendrá que ver contra Porto, Leverkusen, Brujas; el Barcelona, Bayern, Inter, Victoria Pilsen; el Real Madrid, Leipzig, Shakhtar, Celtic; y el Sevilla, Manchester City, Dortmund, Copenhague. Te pregunto, de los equipos españoles, de estos grupos que yo te he leído, ¿cuál es el que dices lo considero el más complicado? Del Barça. Yo creo que poco debate hay aquí. Los de Real Madrid y Atlético me parecen bastante benévolos, sobre todo el del Atlético para ser bombo 2, pero no, el del Barça es un marrón considerable. Es cierto que está un Victoria Pilsen que hay que ver, porque claro, el Inter es muy de pechear contra este tipo de equipos asequibles y luego al final acabar pagándolo. Pero yo diría que, en teoría, Bayern, gran favorito. Y luego, pues, está el Inter, que te puede complicar en ese duelo directo, que yo creo que es el que acabará decidiendo quién es el segundo que pasa. Claro, porque para quien no conozca al Inter, en Italia este año se habla de que el Inter tiene una de las plantillas más completas en los últimos años. Al fin y al cabo son nombres como el de Lukaku, Lautaro, tienes a Bastoni en defensa, tienes a Nicolo Varela en el medio del campo. Es decir, que este Inter, a pesar de que es cierto que el Barcelona se ha reforzado muy bien, mejora, por ejemplo, al Benfica de la temporada pasada, que estaba en ese grupo del Fútbol Club Barcelona. Es decir, el grupo es más complicado a pesar de que el Barça sea mejor, ¿no? Sí, correcto. A ver, también hay que decir, yo creo que el Bayern no me atrevo a decir que ha empeorado, porque ha vendido a un peso pesado que es Lewandowski, y ya han llegado dos, que para mí son Mané y Matthijs de Ligt. Me parecen dos jugadores fascinantes, bastante mejor de lo que se dice ambos. Y no diría que el Bayern ha perdido demasiada calidad, pero sí que ha cambiado un poco. O sea, es un Bayern diferente y es un Bayern que, llevando tanto la iniciativa, cuando te meta en campo propio, pues no va a tener el gran goleador, la bota de oro de las dos últimas temporadas. Entonces, el Bayern llega con ese asterisco. El Barça, evidentemente, ha mejorado una barbaridad. Yo recuerdo, Salva, jornada 6 jugándose la Champions, Serginho Dest de extremo derecho. Ahora mismo el Barça tiene a Ferran, a Rafinha, a Dembélé. Sí. O sea, tiene una variedad. Ansu incluso, Sí. que puede jugar como extremo. Tiene una variedad de recursos que ni imaginábamos hace un año. Y luego, pues sí, lo mencionado, el Benfica. Yo creo que recuerdo que justo hace un año yo dije: el Benfica no me parece un equipazo, no me parece mejor que el Barça del curso pasado, pero sí que puede tener esta capacidad para jugar en largo con Yaremchuk, con Darwin Núñez para atacar el espacio, de resistir atrás con Otamendi, Vertonghen y compañía con su oficio. Creo que puede ser incómodo, acabó siendo incómodo, y ahora pues el Inter es mejor que ese Benfica, pero por estilo hay que verlo, porque el Inter no sé si se va a atrever a ir como fue el año pasado contra Liverpool, y contra Liverpool en octavos, y contra el Real Madrid en grupos, que fue a presionar hombre a hombre por todo el campo. Yo creo que el Barça agradece más esa propuesta, más allá de la calidad, que encontrarte un Benfica que te plantee un partido más cerrado. Eso es, has comentado el tema del asterisco del Bayern. Ayer me decían por aquí: oye, el Bayern ahora ya sin Lewandowski no tiene atacantes. Y digo, hombre, tanto como esto tampoco es así, porque tienes nombres para dar y regalar. Es cierto que no tienes el perfil de delantero puro, pero jolines, Gnabry, Mané, Sané, Kingsley Coman, Musiala, Müller. Es decir, esta gente te puede hacer un destrozo, y vaya, en 3 partidos en Bundesliga llevan 15 goles. Entonces, obviamente que en ese grupo, a pesar de que luego todo puede ocurrir, yo creo que el Bayern sí que es el favorito, ¿no? Sí, para mí sí. No descarto que el Barça pueda ser primero. También te lo digo así. O sea, es un grupo donde el Inter le puedo quitar perfectamente 3 puntos al Bayern. Eso es. El Barça sacar todos contra el Inter, y luego que el Barça, con una derrota y un empate contra el Bayern, no sé, me estoy haciendo aquí unas cábalas así a bote pronto, pero bueno, no me parece descabellado que el Barça pueda ser primero, y tampoco me parece descabellado que el Barça se pueda volver a quedar fuera. Yo creo que no va a suceder. Yo creo que el Barça se mete en lugar del Inter, pero bueno, es un grupo relativamente abierto entre estos tres. Y el Victoria Pilsen, a su manera, yo creo que va a incomodar, porque es un equipo checo. ¿Sí? Y el fútbol checo viene jugando relativamente parecido. De hecho, recuerdo, el Slavia de Tertisovski coincide en un grupo con el Barça, con el Inter, que son estos dos, y con el Borussia Dortmund en lugar del Bayern. O sea, un grupo muy parecido. Y realmente la propuesta de este Victoria Pilsen es bastante similar también a la de aquel Slavia, de no ir del todo arriba a presionar, quedarse un poco en altura media, pero mucho emparejamiento individual, no dejar jugar, jugadores correosos. O sea, yo creo que puede ser un hueso, sobre todo en casa,
que alguno, estoy convencido de que se va a dejar algún punto. Me atrevo a decir que el Victoria Pilsen no acaba con el casillero a 0 y eso pues también puede marcar la diferencia entre 1 punto o 2 puntos, pasar o no pasar. Sin duda, porque como te saca un punto bien contra el Barça, bien contra el Inter o bien contra el Bayern, ya le influencia mucho de cara a los próximos partidos que se vaya a tener que disputar, en este caso en Champions. Todavía no se sabe contra quién empieza cada equipo, que yo creo que esto también va a influir bastante. Es decir, creo que para el Barcelona, por ejemplo, no es lo mismo empezar contra el Victoria Pilsen que empezar contra el Bayern de Múnich, porque al fin y al cabo tú empiezas contra el Bayern, que todavía estás cogiendo rodaje, y lo mismo te cuesta un poquito más el partido. En cambio, contra el Victoria Pilsen, a pesar de esto que nos acabas de decir, pues oye, debería de ser un partido más asequible. Incluso jornadas finales, saber que contra el Inter te la estás jugando y te vale un empate, que ellos tienen que arriesgar, jugar un poco con los tiempos también, eso es factor importante, el orden de los partidos, sí. Eso es. Luego, por otro lado, vamos con el segundo más complicado, que en este caso ya me has dicho el del Barça el primero, entonces entiendo que el segundo pasa a ser el del Sevilla, que está formado por el Copenhague, que este es el más sencillito de los tres que hay, el Dortmund, que es cierto que, oye, ha perdido a Haaland, viene dejando dudas también en este inicio liguero, es cierto que Haller, por el tema del cáncer testicular, de momento está apartado de la plantilla, tiene muchas dudas el Dortmund, pero no deja de ser el Dortmund, y luego el Manchester City, que obviamente en ese grupo aspira a ser el gran favorito a pasar como primero. ¿Cómo lo ves al Sevilla, que también ha empezado al igual que el Dortmund, dejando bastante dudas en este inicio de temporada? Dudas sobre todo porque se ha marchado, yo creo, gran parte de la columna vertebral con Diego Carlos, que por cierto también mala suerte la suya, esa lesión que le va a tener fuera prácticamente toda la temporada, y la de Jules Koundé. ¿Quién llega? Llega Nianzou, muy por hacer del Bayern, y llega Marcao, que este sí era, yo creo, el que podría poner esa experiencia, y esta mañana comunicado del Sevilla que ya tiene la enfermería llena y que parece que más o menos las 2 primeras jornadas de Champions, complicado, que juegue el ex del Galata, así que no sé si falta algo por llegar atrás en el Sevilla, pero si no, hablamos de que Rekic va a ser titular en fácilmente la mitad de la fase de grupos, o Nemanja Gudeli, una de dos. Yo creo que bajón respecto a lo que había la temporada pasada. Y acaba de llegar Isco, que por nombre nos ilusiona mucho, pero eso hay que verlo. O sea, de momento, 2 partidos, ha jugado un ratito el otro día contra el Valladolid y sin dejar las mejores sensaciones. Así que el delantero todavía no llega y a lo mejor tampoco termina llegando. Es un Sevilla, yo creo, bastante más flojo que el de la temporada pasada. La temporada pasada no pasa un grupo que era, para mí, obligatorio pasar y probablemente exigirle ser primero, quedó tercero, y esta temporada pues en Manchester City yo creo que va a ser primero, 14-15 puntos mínimo, y luego pues Borussia Dortmund, que ha perdido a Haaland, pero tiene una plantilla más compensada, líneas yo creo mejor confeccionadas, un poquito más de fondo de armario, pero sí un puntito de inexperiencia, porque han llegado jugadores interesantes, Adeyemi, Slotterbeck, Ozka en el mediocampo incluso. Pero claro, todos estos, bagaje en Champions, Adeyemi tiene en la fase de grupos de la temporada pasada, Slotterbeck no tiene nada, y hay que ver, pues, incluso arriba no está Sebastián Haller, y puede ser Malen o Modest quien acabe siendo la punta, que tampoco son jugadores contrastados. Bueno, ahí veremos qué es lo que ocurre. Has comentado el tema del 9, hoy hablaba Monchi, creo que ha sido esta mañana, y ha dicho que, tiene preparado una llegada, además de importancia, ¿no? De importancia. Veremos finalmente si esta se acaba o no produciendo, pero yo creo que el 9 tendrá que llegar sí o sí al Sevilla, porque además lo apuntan como algo prioritario. Veremos finalmente qué es lo que acaba ocurriendo, y estoy de acuerdo contigo, que el Sevilla, al fin y al cabo, viene de un año en el que el grupo era a priori asequible, o sea, era asequible a priori, y luego pues era Salzburg, Lille y Wolfsburg. Eso es, y al final pues se quedó fuera. Adeyemi, que ya le hizo la vida difícil el año pasado en el Salzburgo, ahora se la va a hacer a lo mejor o no en el Dortmund. 3 penaltis provocados en la jornada 1 en el Pizjuán, recuerdo. Eso es. Y bueno, luego lo molón de ese grupo también es que Haaland se va a ver las caras contra su ex equipo, que en este caso es el Dortmund, por lo cual molón en ese sentido, eso es. Luego, por parte de Atlético de Madrid y Real Madrid, si tuvieses que ordenar, ¿cuál te parece un grupo más complicado? Donde yo creo que los dos son favoritos, obviamente, a pasar, incluso como primeros te diría, pero si tuvieses que ordenar, ¿cuál dirías que iría en ese tercer puesto, en ese tercer escalón?
Yo creo que el del Atlético un puntito más complicado a lo mejor. El Porto es cierto que ha vendido una barbaridad en el último año. Ayer lo estaba revisando. Este verano pierde a Vitinha y a Fabio Vieira en medio campo, que eran los que habían sido el cambio generacional, incluso estilístico para Conceição, porque hace 2 años el Porto era un equipo de defender a altura media, incluso bloque más bajo, de esperar su momento para salir en largo con Marega, un poco rudimentario, pero el curso pasado era un equipo de presionar arriba y de juego asociativo, propositivo. Cambió mucho en este sentido. Yo creo que Conceição tiene la capacidad para adaptarse a la plantilla. Y han llegado nombres interesantes. Stephen Eustaquio, me gusta muchísimo este centrocampista canadiense. Está Wenderson Galeno, ex del Sporting Club de Braga, extremo, carrilero izquierdo también de recorrido. Yo creo que estos dos están llamados a dar un pasito adelante. Atrás incluso está David Carmo, que es un central, yo creo, con buena pinta para sustituir a Mbemba, que se ha ido al Olympique Marsella. Pero claro, es que hablamos de que ha vendido ya más allá de Vitinha y Fabio Vieira a Luis Díaz en invierno, a Tecatito también, el propio Mbemba, Pepe, que tiene 39 años, y eso al final yo creo que llegará algún momento donde se acuse. Yo creo que ya Pepe, de hecho, no es el Pepe de hace 2-3 años, ni hablar del Real Madrid. Así que bueno, el Porto ha perdido bastante calidad. El Brujas también ha perdido a De Ketelaere, que se ha marchado al Milan, y suena que los dos capitanes, el núcleo duro, los dos centrocampistas que son Van Aken y Vormer, también pueden acabar saliendo. Y atrás pues es donde le veo un poquito más débil. Y el otro del grupo del Atlético, ¿cuál es? Que se me está pasando ahora. Brujas. No, ese es el Leverkusen, perdón, Leverkusen. El Leverkusen, correcto. Pues el Leverkusen. Para quien no siga la Bundesliga, van 4 partidos en Alemania, 3 de Liga, ha perdido los 3, es colista, le metió el Hoffenheim 0-3 el otro día jugando en casa, y en Copa ha caído contra un tercera división. O sea, está horrible, pero yo fíjate que es el rival que veo más duro de este grupo. Pues sí, el año pasado quedó tercero en Bundesliga el Leverkusen, que yo ahora mismo le he puesto Brujas, pero no, era el Leverkusen efectivamente. Y además lo molón del Brujas es que estaba pensando en el Brujas justo cuando estabas hablando de ellos, por la sencilla razón de que vamos a ver a Ferran Jutgla, ex del Fútbol Club Barcelona, en este caso en el Metropolitano, que es algo de lo que se habló ayer bastante, así que también tendrá eso bastante, o sea, será un punto atractivo, ¿no?, de ver, será bastante llamativo. Por otro lado, vámonos ya con el último grupo, que es el del Real Madrid. Es cierto que tienes al Shakhtar, que esto ya es el Real Madrid, entra a un sorteo de Champions y dicen, oye, tú vas con el Shakhtar y 2 más, y el Real Madrid te dice, bueno, vale, ya lo sé, ¿no? Luego está el Celtic de Glasgow, pero obviamente el nombre que hay que destacar ahí, o el equipo que hay que destacar, es el Leipzig, que ha recuperado a Timo Werner, es el Leipzig que tiene a Nkunku, que se ha quedado con él, tiene a Badiol también en este caso en la defensa, tiene a Dani Olmo, tiene a Szoboszlai, es decir, tiene un equipo que te puede al fin y al cabo complicar en algunos de los partidos. Ayer me decían por aquí por el chat, oye Salva, ¿cuántos puntos crees que debería sacar el Real Madrid en la fase de grupos? Y yo dije, hombre, los 6 contra Celtic y Shakhtar podemos presuponer que quizás sí que los saque, es decir, 12, pero contra Leipzig, cuidado, porque a lo mejor a alguno de ellos se le puede complicar los partidos, ¿eh? Yo creo que hay que pedirle al Real Madrid ser primero por aquello de emparejamiento, en teoría, un poquito más asequible en octavos, que bueno, luego la temporada pasada el Real Madrid fue primero, el Paris Saint-Germain segundo, y se acaban cruzando en una eliminatoria donde yo creo que los franceses, no sé casas de apuestas, pero a mí me da la sensación que los franceses por nombres eran un puntito superiores, y luego, bueno, pasó lo que pasó. Dicho esto, bueno, el Real Madrid yo creo que ha salido bastante bien parado del sorteo. El Shakhtar, para quien no lo sepa, me imagino que ya todo el mundo se intuirá lo que está pasando en Ucrania a nivel futbolístico, va a jugar como local en Polonia, partido probablemente a puerta cerrada. Y bueno, con el hándicap de desplazar poca afición, o sea, el factor ambiental no lo va a tener. Y en la plantilla el Shakhtar normalmente tenía en el 11 titular 8, 9, 10 brasileños. Queda un brasileño en plantilla. O sea que es un Shakhtar muy poco parecido al de la temporada pasada, incluso de Chervi, que era el entrenador, el ex Sassuolo, el italiano, un poquito revolucionario a su manera, el juego muy atractivo. También se ha acabado marchando, no sabemos el estilo, llevan sin competir, empezó la liga hace una semana y hasta entonces llevaban sin competir desde diciembre, si no me falla la memoria, 8 meses por ahí. O sea, yo creo que el Shakhtar, si queda tercero, ya va a ser una hazaña importante. El Leipzig, pues lo dicho, con ese juego de ritmo alto de transiciones, creo que sí que le puede hacer mucho daño al Real Madrid.
puede llegar a discutirle quizá la primera plaza. Yo creo que aquí está bastante claro los dos que pasan. Y el Celtic, hay que decir, Salva, que aunque no sea un equipazo, porque no lo es, sí que es un equipo relativamente distinto a lo que mucha gente se piensa. No es patadón y tente tieso, que es fútbol escocés, el tópico aquí extendido. No sé si hay muchos equipos así porque la liga escocesa sigo a Rangers y Celtic nada más, pero estos dos desde luego que juegan al fútbol, y en el caso del Celtic, el rival del Real Madrid, es también de 4-3-3, de interiores, de muy buen juego, de esperar también un poquito como el Barça por detrás de centrocampistas rivales, bueno, tiene esas características de equipo propositivo y de que ni mucho menos quieren esperar abajo y contragolpear, aunque quizá el Real Madrid pues le pueda obligar a esto. Oye, ya para finalizar, del resto de grupos, ¿cuál es el que más te llama la atención? El grupo A, por ejemplo, con Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers, Muy es chulo. bastante llamativo. Luego el grupo D es cierto que no tiene ningún coco, ¿no? Ese Es me decir, mola mucho. el Tottenham tiene, y luego tiene el Frankfurt, tiene Sporting de Portugal, Marsella, que es un poco, puede ocurrir cualquier cosa. Además sabemos Totalmente. que a Conte lo que es la fase de grupos en Champions últimamente no se le ha dado muy bien, por lo cual ese grupo sí que es cierto que mola bastante. No sé cuál es otro de los grupos a ti que te llame la atención de estos que he mencionado, o a lo mejor es el del Milan-Chelsea o Paris Saint-Germain-Juve. No, yo creo que estos dos últimos, Milan-Chelsea, probablemente pasen. El Salzburg hay que ver, porque levanta una piedra y te aparecen tres jóvenes con un desparpajo flipante, pero ha vendido a De Jemi, ha vendido a Brendan Aronson en la media punta, a Camará, que era un centrocampista como la copa de un pino. Y bueno, pues no ha llegado nadie de renombre. Hay que ver si esa cantera lo suple y si pueden llegar a incomodar un poquito, pero yo me sorprendería mucho que Chelsea y Milan no pasasen en ese grupo, y en el otro que Juventus y Paris Saint-Germain no acabasen metiéndose. Bueno, el Benfica no sé si puede llegar a incomodar un poquito a la Juve. El Benfica viene muy bien de las previas, ¿sí? Yo lo que le he visto este inicio de temporada, me parece que es un equipo que ha ganado mucho con la llegada de Roger Smith, el ex entrenador del PSV Eindhoven el año pasado. Y los que más me gustan pues son el A. Yo creo que el A es muy bonito. El Liverpool seguramente favorito para ser primero incluso. La temporada pasada hizo pleno, 18 puntos en otro grupo complicado. Y está el caso de Napoli y de Ajax, que yo creo que estos es un cruce muy bonito, que se van a jugar seguramente esa segunda plaza. El Rangers puede llegar a molestar en casa, yo creo que se va a hacer muy fuerte, pero sí, fíjate, a mí, llámame rarito, pero el grupo D me mola mucho porque lo que tú has dicho, si me dicen que el Eintracht va a ser primero, me lo creo, si me dicen que va a ser último también, y así con los 4 que componen ese grupo D. Bueno, hay que apuntar el nombre que has dicho del Benfica, de Gonzalo Ramos, que este chaval es uno de los que mucha gente ya está hablando por él, o de él, mejor dicho, en redes sociales, y que apunta bien. Habrá que seguirlo de cerca. Oye, Iñaki, pues te quiero dar las gracias por pasarte por aquí a hablar un poquito de ese sorteo de Champions y tocar sobre todo el grupo de los equipos españoles. Muchísimas gracias, tío, por pasarte por aquí, de verdad, ¿eh? Un placer pasarme con tu gente, hablar un poquito del tema que más nos gusta, así que bueno, mientras tengamos tiempo lo haremos encantados. Salvo, un abrazo. Un abrazo, Iñaki, que tengas buen día y buen fin de semana ya. Chao, crack. Igualmente. Chao, chao.